seguir entonces este ejemplo, estamos viendo la tabla, ¿verdad? La tabla donde nos muestran un resumen de algunos de los identificadores que son requeridos según la norma TIA EIA 606A. Entonces, nos decía, primero, FS, quiere decir que va a haber un identificador con dos símbolos. ¿Cuáles van a ser esos símbolos? La F va a ser el número que identifica el piso del edificio. Y la S va a ser un carácter alfabético, es decir, una letra que va a identificar el cuarto de telecomunicaciones. Entonces repetía que si miramos la parte superior, nosotros eso lo vemos, el FS sería este, el 1C. El F vendría siendo el 1, venía siendo el 1, donde identifica el número del piso, y la C identifica el número del rack. Entonces ahí se está cumpliendo que debe llevar entonces un código, ¿cierto?, de dos símbolos. Bien, ahora para cableado horizontal, entonces, cuando se identifica un enlace que es horizontal, se utiliza la identificación FS, o sea, lo mismo que teníamos anteriormente, es decir, por ejemplo, 1C guión, entonces dice A, es uno o dos caracteres alfabéticos que identifican el patch panel. Entonces recordemos que nosotros colocamos, por ejemplo, el patch panel número B, el B. Luego sigue un número que dice qué toma es la que se va a colocar. Es decir, ustedes saben que debajo de cada uno de los puestos de trabajo que tienen en el laboratorio, debajo de eso hay una toma, no es una toma eléctrica, sino ahora tenemos es una toma de red. Y cada una de ellas van a estar numeradas. Entonces la toma, por ejemplo, la toma número 1. Entonces el código sería así. Ese es el ejemplo del código de cableado horizontal. Ahora, en un edificio, entonces es el que vimos allá arriba, que por ejemplo nos decía E1. ¿Sí? Que nos dice que es, por ejemplo, que se tiene que decir con una letra, ¿verdad? Identifica el edificio del campus, si es el edificio 1, el edificio 2, el edificio 3, etc. Un ejemplo entonces de cuando tenemos un campus. Para identificar el campus se utiliza una letra, ¿sí? Que también va a especificar el campus. Por ejemplo, colocamos campus 1, edificio 1. Y así estaríamos identificando entonces ese tipo de el cableado que va por allí. Luego vamos a tener el backbone del edificio. Entonces, ¿cómo se coloca el backbone del edificio? Entonces se coloca identificador FS1 y FS2. FS1 es el identificador del cuarto de telecomunicaciones de parte del backbone. Y FS2 es el identificador del cuarto de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, cuarto de comunicaciones se le va a decir TS. Entonces, cuarto de comunicaciones, ¿verdad? Parte desde el 1 y llega hasta el cuarto de comunicaciones 2. Entonces hay que colocar, digamos, en el cable, hay que colocar que va desde el 1 hasta el cuarto de comunicaciones 2. Entonces así podemos identificar ese tipo de cableado. Bien, entonces tenemos el backbone de campus, que es cuando ya vamos a separar entonces un campus de otro. Y esto regularmente se utiliza más que todo en fibra. No es que utilice normalmente así, porque ya ustedes saben que dijimos que era entre sedes. Entonces, para identificar el cable se utiliza el identificador
con letras B1, FS1, ya sabemos que tenemos que reemplazar eso. Entonces, si nosotros tenemos, dice que B1 y B2 van a identificar los respectivos edificios que quedan unidos. Entonces vamos a colocar edificio número 1, ¿verdad? Y acá vamos a colocar edificio número 2. Bien, FS1 es el identificador del cuarto de telecomunicaciones donde parte, decir, digamos, desde donde inicia. Entonces, inicia en el edificio número 1, guión, ¿verdad? Y el cuarto de telecomunicaciones 1, y nos va a ir hacia el edificio 2, en el cuarto de telecomunicaciones del edificio, del cuarto de comunicaciones 2, ¿sí? Entonces así estaríamos marcando el cable desde el edificio 1, cuarto de telecomunicaciones 1, va hacia el edificio 2, cuarto de telecomunicaciones 2. Entonces esa sería la marcación del cable de backbone. Bien, tenemos entonces también ejemplo de bus de tierra de telecomunicaciones. Ustedes van a identificar un bus de tierra, ¿sí? Ya ustedes saben que eso es el cableado que va hacia la parte eléctrica y utiliza un identificador que se llama FSTGB. FS es el cuarto de telecomunicaciones donde está ubicado. Entonces se va a colocar un ejemplo como algo así: cuarto de telecomunicaciones 1, ¿verdad? Y el tipo de bus TGB. Bien, ahí quiere decir que hay un punto de tierra, ¿verdad? Ese cable va hacia un punto de tierra en el cuarto de telecomunicaciones 1. Terminamos entonces con este ejemplo. Barra principal de telecomunicaciones. Entonces, para identificar la barra principal del cuarto de telecomunicaciones, se va a colocar el identificador FSTMGB. FS va a significar el cuarto de telecomunicaciones donde está situado el bus. Y este va a indicar que es un tipo de bus, ya no TGB, sino un tipo de bus TMGB. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En que el otro es secundario y este es el principal. Entonces vamos a colocar algo parecido, cuarto de telecomunicaciones 1, y colocamos TMGB, que es un sistema de bus. Bien, que es de polo a tierra. Bueno, ahora vemos otros ejemplos de cableado. Por ejemplo, 1AB01. Eso nos indica 1, primer piso, ¿verdad? El A viene siendo el cuarto número A o el cuarto de telecomunicaciones número A, o con la letra representada con la letra A. B es el patch panel número B, o nombrado con B, y la toma es la toma número 01. Eso es de clase A, clase 1. Vamos a ver el siguiente, dice 1A TMGB, fue el que vimos anterior. Entonces 1, que es primer piso, ¿verdad? A es el primer cuarto de telecomunicaciones, y TMGB es el tipo de bus, que es TMGB. El otro que decimos 1A solamente nos está diciendo que está en primer piso y que está en el cuarto de telecomunicaciones con letra A. O sea, hay un solo cuarto de telecomunicación. Esas etiquetas se colocan en los cables, ¿sí? Horizontal, es decir, los cables que van hacia los equipos, pero también se colocan en los cables que van desde switches a switches, router a router, o si no, de un router hacia otro router que está en otro edificio, ¿sí? Deberán entonces ser situadas dentro de 300 milímetros desde el final del cable o backbone.
etiquetas, ¿sí? Para las tomas, estas deben ser impresas en unos colores determinados según la norma, ¿sí? Entonces, esta parte de colores es opcional en muchas de las normativas que hay. A continuación se muestra la asignación de colores a los diferentes elementos de una instalación de cableado estructurado. Entonces, viendo la imagen en inglés, estamos viendo que punto de marcación lo vamos a colocar con color naranja, que son las oficinas centrales de conexión. En color verde son las conexiones ya de una red donde hay un punto, digamos una oficina de conexión central y hay varios usuarios. Purple, es decir, como un morado, es cuando tenemos unas conexiones, por ejemplo, de computadores principales y una LAN, un multiplexores. Rojo, cuando hay conexiones entre sistemas de llave de teléfonos. Blanco, ¿verdad? Cuando son backbone que están conectando varias terminales. El gris, cuando es un segundo nivel de backbone. Brown, que es café, cuando es entre edificios de backbone. El azul, cuando es cableado horizontal. Y para otros, como alarmas, cámaras, seguridad o energía, se utiliza el amarillo. Entonces, la siguiente fotografía se muestra un ejemplo práctico de etiquetado en el cableado horizontal. Va a observarse que todos los enlaces permanentes que parten desde el distribuidor hacia las diferentes tomas deben estar etiquetados. Entonces, esta es la representación de un cableado estructurado. Fíjense que está unido, cada grupo va dirigido hacia un patch panel, ¿verdad? Y ese grupito va a tener unas etiquetas, son estas franjas que ven aquí blancas, es el etiquetado de cada uno para saber de qué cuarto de telecomunicaciones viene, de qué edificio es, para saber la planta, piso 1, piso 2, piso 3. Entonces, miren, la agrupación debe estar así de ordenado un cuarto de telecomunicaciones. Entonces, también vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen ya nos representa de una manera más gráfica, más estilo dibujo, cómo deben etiquetarse. Entonces, primero el cuarto de telecomunicaciones. Entonces vemos aquí la primera parte donde nos dice que es el 1A, ¿verdad? 1 que es el primer piso y A que es el primer cuarto que hay. El cuarto de telecomunicaciones A, fíjense que adentro dice 1A B01, esta parte de acá. Bien, el 2, que viene siendo miren que el 2 va a comunicar que el distribuidor principal, ¿sí? Con un patch panel. Entonces, el número 2 es el cable de identificación de ¿qué? Del backbone. Entonces, tenemos el principal y digamos que aquí nos vamos a conectar hacia los demás cuartos de telecomunicaciones. El número 3 ya sabemos que es el tipo de bus, ¿verdad? El número 4 ya van siendo como tal, ya en el patch panel ustedes van a colocar, aquí dice, los links de identificación horizontal en el patch panel. Es decir, que cada conector del patch panel debe tener las letras que identifiquen a qué toma específico va y a qué cuarto de telecomunicaciones pertenece. El número 5 es, digamos, la identificación que va ya en los
digamos, en los bloques horizontales que están dentro del rack. El número 6, ¿sí?, es el cable que identifica ya y que va a los puestos de trabajo. Y el 7 es la identificación local. Punto número 7 aquí es donde ya está totalmente, digamos, la parte del cableado que va hacia otro tipo de comunicación. Entonces, los elementos a identificar en cuartos de telecomunicaciones mediante la norma A, ¿sí?, particularmente van a ser estos. Es decir, del lado del Pass Panel 9, ustedes van a ver que está nombrado como 1A. Ya sabemos que es 1, primera planta, cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad? Es el A. Y nosotros vamos a colocar que, digamos que es la toma número 1, ¿sí? Entonces, representada en la imagen número 8. Y ya de ahí de esa toma hacia otro cuarto de telecomunicaciones se le llama backbone. Entonces también debe ir identificada, ¿sí? Bueno, vamos a finalizar con un ejemplo de lo que no debe ser un sistema de etiquetado. En este caso, la propia instalación de cableado estructurado es un instituto de Tartanga, Erandion, y se muestra cómo está el distribuidor del edificio y cómo está el rack. Entonces observen, ¿sí?, cómo está. Primero, están colocando la etiqueta con un marcador en el cable. Eso hace que con el tiempo esa se borre. Entonces lo correcto es colocar con unas cintas que sean lo más, digamos, plásticas posibles o adhesivas para evitar que se vayan a dañar. ¿Qué otro punto de vista? Voy a dejar otro punto de vista que más pueden identificar allí, ¿sí? Vamos a ver otro y este sí lo van a decir ustedes, ¿sí?, que entienden de lo que dice allí, del texto y de la imagen. Entonces, por favor, cualquiera que quiera participar nos dice que entiende de ese texto y la imagen. ¿Cuál es el error? Ahí está el machete. Bueno, ¿cuál es? ¿Quién desea participar y decir con sus palabras? Hola, hola, no los escucho. ¿Están todavía allí? Hola, hola. Bueno, Jan, cuéntanos, ¿cuáles son los errores que identificas? O dilo con tus palabras que se muestran allí en ese cableado. Bueno, no lo escucho. Sí, correcto. Es que lo dijeran con sus palabras. Correcto, Sergio. Ahí está la respuesta. La respuesta dice que los cables algunos están sin sujetar. Miren que algunos están sin la cinta, ¿verdad? O el cincho que lo sujeta.
y no tiene las respectivas etiquetas de marcación que los identifiquen. Entonces eso también es un error grave porque eso va a dificultar encontrar un daño o hacerle mantenimiento o hacer cambios de cable, porque nada está enumerado ni etiquetado. Entonces, en resumen, podemos decir que las normas ISO y EC 147.63.1 y la EN 501.74.1 dejan una libertad al instalador para que el instalador escoja las letras y para que el instalador escoja cómo quiere etiquetar los diferentes elementos. Pero esas normas, digamos, que pueden indicar muchas veces falencias en la parte de etiquetado porque se deja demasiado libre al administrador. En cambio, las normas TIA e IA son unas normas ya establecidas dentro de los estándares internacionales y cuando las utilizamos podemos tener la seguridad de que estamos implementando un sistema normativo para cableado estructurado de calidad. Bien, entonces en este momento finalizamos ya la parte de explicación del tema del día de hoy y vamos a pasar entonces a escuchar si tienen alguna pregunta, duda, comentario y a explicarles cómo deben responder el foro que está habilitado en la plataforma.